Hemos tenido varias crisis. La que más requirió, digamos, de crisis con Venezuela. Eso fue un momento muy oscuro porque Venezuela representaba para nosotros muchísimo en la exportación y muchísimo en el negocio total. Y habíamos hecho unas inversiones alrededor del negocio con Venezuela. Nosotros vivíamos en crisis porque cada vez que crecíamos de un departamento, de un cliente, de algo, nos quedábamos colgados en capital de trabajo porque había que lidiar. Hemos estado muchas veces a punto de tirar la toalla. Desde la aparición del hombre, la alimentación ha cumplido quizás el principal rol para la subsistencia del ser humano e incluso ha hecho parte de la historia de la creación del hombre. En la Biblia, por ejemplo, una fruta se convirtió en la representación del paraíso y del pecado. El hombre prehistórico era un buscador de alimentos. Generalmente comía carne roja, pues no le quedaba otra alternativa, que ni la vegetación en general, ni las gramíneas en particular, podían crecer en el suelo helado. Al término de la era glacial, la aridez obligó al hombre y los animales del cercano oriente a agruparse cerca de lagos, ríos y mares. De pronto, hacia el año 800 a.C., ocurrió uno de los más grandes descubrimientos del hombre. Si dejaba caer unas semillas en el suelo, éstas se convertían en cosecha al cabo de unos meses. No tardó en surgir la agricultura en forma de granjas. Este fue el primer paso del hombre primitivo para convertirse en recolector y productor de alimentos. El mismo fenómeno se presentó luego en Europa y en otras regiones donde el hombre empezó a elaborar su sustento. No obstante, y pese a la importancia que tienen los alimentos para la subsistencia del ser humano, el mundo vive en constante crisis alimentaria debido al aumento y la volatilidad del precio de los alimentos. En 2008, ante el riesgo de perder sus remanentes, algunos países productores limitaron o incluso detuvieron sus exportaciones, como Rusia con los cereales o Tailandia con el arroz, para que la producción permaneciera en el mercado nacional. El precio de una comida subió escandalosamente. En más de 30 países, las poblaciones se lanzaron a las calles para gritar su cólera y las huelgas generales se multiplicaron. En 2011, por ejemplo, la subida del precio de los alimentos batió récord, empujando a decenas de millones de personas a la pobreza, impidiendo que las familias pobres tuvieran lo suficiente para comer. La inestabilidad de los precios de los alimentos ha devastado a comunidades enteras y ha contribuido a aumentar el desequilibrio global. Pero también otros factores como la apertura económica influyen en la crisis alimentaria y en el crecimiento o progreso de las empresas. El maní, cacahuete o pistache, por ejemplo, es originario de las regiones tropicales de América del Sur, cultivado por los pueblos indígenas, especialmente de Pachacamac y otras regiones de Perú. Allí se hallaron representaciones del maní en piezas de alfarería y vasijas. Luego, los conquistadores portugueses y españoles introdujeron el maní en África y Europa. En África se difundió con rapidez, siendo esta legumbre un alimento básico de la dieta en numerosos países. En el caso de del maní o de las mismas legumbres, en algunos casos era mucho más barato importar esos productos que producirlos internamente. Entonces, son varios fenómenos. Uno es que se abrieron nuestras fronteras y permite entrar esos alimentos, y por el otro lado, la revaluación del peso hace que se vuelvan más baratos esos bienes. En otras palabras, quitamos las fronteras que habían para entrar al país de los productos y además
estamos generando que nuestros productos se vuelvan relativamente más caros y se vuelvan más baratos los de afuera, y esto afectó directamente a los productores de alimentos en el caso colombiano. Nosotros vivíamos en crisis porque cada vez que crecíamos de un departamento, de un cliente, de algo, nos quedábamos colgados en capital de trabajo porque había que financiar. Hemos estado muchas veces a punto de tirar la toalla. Nosotros vivíamos en crisis porque cada vez que crecíamos de un departamento, de un cliente, de algo, nos quedábamos colgados en capital de trabajo porque había que financiar. Hemos estado muchas veces a punto de tirar la toalla. La idea de vender maní surge desde que estábamos muy pequeños. Digamos que cuando falleció mi padre tuvimos como la necesidad de ayudar en la casa con los gastos familiares, y entonces ahí surgió la idea de vender maní en el colegio. La compañía nace en el año 79, una idea de niños, donde empezamos a hacer maní y empacar en el colegio, y esa idea pues nunca creíamos que iba a trascender. Nosotros teníamos una vecina en la finca de mis abuelos que hacía un maní confitado, un maní recubierto, y aprendimos a hacerlo muy sencillamente, lo hacíamos en la casa por las noches y lo vendíamos en el colegio al día siguiente. Entonces empezamos a hacer maní y empacarlo en bolsas plásticas y sellarlo en sierra, con una sierra y una vela, y luego eso empezó a pasarse de colegio en colegio. Mi madre siempre nos apoyó, pues de hecho estuvimos en la casa materna haciendo el maní en la cocina de la casa, utilizando la energía de la casa, todo durante algunos años. Ella siempre nos apoyó. La compañía empieza a coger el colegio Bermas, luego empieza a coger todos los del colegio Bermas, todos los salones, porque era tratar de no hacer mucha bulla ni a cansar a los compañeros mismos. Entonces todos los salones ya teníamos a alguien de distribuidor pequeño. En el colegio Bermas, donde estudiamos nosotros, un colegio jesuita muy tradicional en Cali, pues siempre fue una historia muy bonita, porque nosotros vendíamos a los compañeros. Eso es un tema pues que tiene unas restricciones en los colegios, y esa era pues una cosa pues muy jocosa, y fue un cuento muy interesante. De hecho, muchos compañeros vendían otras cosas. Unos vendían mango, otros vendían chicles, y nosotros vendíamos maní, y los compañeros siempre recuerdan eso con mucho cariño. En el colegio nos recuerdan, sobre todo la época nuestra, con mucho cariño. Cuando entramos a la universidad seguimos vendiendo maní muy artesanalmente, digamos, en los colegios, a compañeros de los colegios o niñas que estudiaban en los colegios en los últimos años escolares. Nosotros les vendíamos para que ellas vendieran en sus respectivos colegios, en las discotecas, en los bares, a domicilio. Vendíamos mucho por teléfono a amigas de mi mamá y amigas de la casa, pues vendíamos. Era una cosa muy, digamos, muy artesanal, muy familiar. Empezamos a coger los bares y las discotecas, y entonces nos pagaban en la siguiente factura. Si la factura no llegaba o si el pedido no llegaba, entonces no nos pagaban. Entonces era el afán de poder que se vendiera la factura anterior para que nos pagaran, y así sucesivamente. Era la cartera que nos hacía como creer en el negocio, y era un negocio pues sin nada porque lo estábamos haciendo en el interior de la casa. La primera máquina comienza desde que empezamos a sellarlo con vela y con una sierra. Esa es la primera máquina nuestra. Entonces los compañeros iban hasta la casa a conocer la máquina empacadora, y nosotros siempre decíamos, hombre, la máquina empacadora está en reparación. Fue una cosa que nos dejó mi papá, y era esconder la sierra. Entonces ahí es donde empieza a entrar un poquito la innovación y la creatividad, y esa era la primera, pasar a una sierra. Pues digamos que ese fue el inicio, el que te estoy contando. Así empezamos a vender maní. Sin embargo, pasaron muchos años antes de consolidar como una idea, de volver la idea una realidad, que fue en 1985, cuando hicimos la sociedad, la escribimos en la
Cámara de Comercio y empezamos a trabajar como Manitoba, con una razón social y ya como Manitoba como tal. Uno de los inventos más grandes que tuvimos fue poderlo empacar en un embudo. El embudo le quitábamos un pedazo del cuello, cogíamos la bolsa y empacábamos con una medida. Y eso era pero muy rápido, y eso era una máquina inventada por nosotros. Luego empieza uno a adaptar las máquinas empacadoras. Nos lo vendió la antigua Rosa, una empresa que se llamaba La Rosa, nos entrega una máquina y eso empezamos a trabajarlo ahí y siempre tratando de mejorar el empaque. El empaque desde el principio era con empaques muy buenos, pero con retales. Y empezamos a comprar máquinas de segunda, de tercera y así sucesivamente. Y hoy podemos estar diciendo que cada vez ir mejorando allá, pero siempre sin olvidar los comienzos y las ideas de nuestra gente. Gustavo e Ignacio Llano pensaron en la idea de vender maní como una medida para ayudar a la economía familiar. Comenzaron a vender en el colegio donde estudiaban. Y poco a poco fueron mejorando la forma de empacar su producto para poder suplir con la creciente demanda. De esta manera, el negocio comenzó a convertirse en algo serio. Bueno, la idea de vender maní surge desde que estábamos muy pequeños. Y esa idea, pues nunca creíamos que iba a trascender. Lo hacíamos en la casa por las noches y lo vendíamos en el colegio al día siguiente. Entonces empezamos a hacer maní y empacarlo en bolsas plásticas y sellarlo en sierra. Luego empieza uno a adaptar las máquinas empacadoras. Pues digamos que ese fue el inicio, el que te estoy contando, así empezamos a vender maní. Cuando uno es un productor que está entrando a mercados internacionales y, por ejemplo, está proveyendo alimentos a grandes cadenas internacionales, como puede ser Walmart, como puede ser estas grandes multinacionales que compran alimentos en grandes cantidades, pues uno lo que tiene que asegurar es el flujo continuo de alimentos y de productos hacia esas cadenas de supermercados. Y cuando hay conflicto interno, garantizar ese flujo continuo no es tan fácil porque uno corre el riesgo de que cualquier atentado o cualquier escaramuza de orden público afecte el suministro de los insumos y también puede afectar la llegada de los productos al puerto y de ahí al mercado internacional. Yo estudié Derecho y ese fue mi aspiración profesional desde muy pequeño, la verdad. Tenía muy claro que yo quería estudiar Derecho y cuando yo vendía maní en la universidad, yo sentía que solamente iba a vender maní durante el tiempo que digamos que la situación económica de la casa nuestra lo requiriera y después yo me dedicaría a ejercer mi profesión. Digamos que esa era mi intención en ese momento. Ignacio, mi hermano, que estaba terminando también ingeniería industrial, él sí tenía muy claro que quería hacer un negocio de ese tipo y digamos que me convenció, nos fuimos llevando y así fue que se dio que apenas salí de la universidad prácticamente nos encarrilamos con la idea de Manitoba. Ya luego nos metemos a Ley y a la 14. Nosotros le debemos muchísimo a estos supermercados porque son los que creen en nosotros y empieza uno a surtir los almacenes, pero no hay consumo. Entonces era el trabajo de que no hay consumo, pero estamos ya en un sitio donde nos puede ver la gente y ahí empieza uno a crecer. Le debemos muchísimo a estos almacenes, ya empiezan los confamiliares y así sucesivamente y hace que la compañía empiece a tener fuerza. Otra cosa que también era el poder ingresar a las fundaciones. Entramos a la Fundación Carvajal, donde empieza uno a no enamorarse de la idea y del negocio y de todo eso, y eso hace que ayuda a verlo de otra forma, desde otra óptica. En el caso mío, pues los compañeros míos de la universidad, había muchos que estaban ya ejerciendo su profesión, estábamos en una época un poco convulsionada con el tema del narcotráfico en Colombia y en Cali no era la excepción, entonces había mucho cartel del narcotráfico, contrataban muchos abogados recién egresados y eso pues obviamente uno no sabía, veía a los amigos digamos
prosperando mucho más rápido y digamos que eso fue una cosa que siempre nos puso en duda. En el sector de alimentos tenemos que entender que se vio afectado por el comercio exterior, en especial la apertura a principios de los 90 genera la entrada de alimentos que no estaban disponibles antes en Colombia y que no estaban compitiendo con nuestros productores. Luego, a principios de esta década, y en especial por el 2007, empezamos a experimentar una caída del precio del dólar y eso hace que los productos importados se vuelvan más baratos. Es decir, en otras palabras, se volvió más barato comprar productos alimenticios traídos de otros lugares del mundo. Nosotros vivíamos en crisis porque cada vez que crecíamos de un departamento, de un cliente, de algo, nos quedábamos colgados en capital de trabajo porque había que financiar, comprar un poquito más de maní y por eso hemos crecido como muy cuidadosos a invertir en cosas no necesarias. Lo pensamos 4 veces para pensar sin llegar a ser supremamente no conservadores, pero logramos de que esté por un comité aprobado. Por un comité puede ser primario o secundario, pero sí con la participación de la gente. Toda la vida hemos tenido crisis económica, seguimos teniendo crisis económica, eso es un pan de cada día. Digamos que nosotros durante todo este recorrido de tantos años siempre hemos tenido épocas muy difíciles y hemos estado muchas veces a punto de tirar la toalla, porque esa es la realidad de los negocios que empiezan sin capital de trabajo y con tantas dificultades. Yo creo que hubo momentos muy duros, momentos que todos ellos tuvieron siempre algún padrino, algún ángel que nos decía, no, perseveren, sigan adelante, que esto puede tener un futuro. Las crisis a veces eran de los pedidos que entraban y uno era el ejército, cuando nos toca surtir al ejército, incluso también una exportación. Y una de las cosas que hacíamos y hablábamos empezamos a tener un poquito de problemas internos entre nosotros y a los 2 minutos podíamos llegar a hablar cosas de cuando estábamos niños. Y entonces surge una idea grandísima de alguien de afuera de montar, además de los comités que le cuento dentro de la compañía, poder montar lo de una junta directiva, una junta directiva asesora o que esté dándonos consejos, donde nos dan los consejos de producción, financiero y todos estos problemitas que lo volvíamos subjetivos, esas crisis y todo eso y esa visión nos la ayuda a estas personas que realmente sin ningún interés, sino con ganas de poder aportar, logra apoyar. Digamos que todo ha sido una historia bastante larga y con situaciones diferentes. Los días en los que de crisis nacional de finales de los 90, estamos hablando de una empresa mucho más pequeña, de una empresa que estaba recién comenzando, que la fortaleza era prácticamente el mercado nacional, muy enfocado hacia el Valle del Cauca, y que recién estaba tratando de extenderse a nivel nacional y recién estaba empezando a ganar mercado. Sí recuerdo unas, pues digamos que hace unos 10 años hubo una crisis a nivel mundial, pues que desestabilizó mucho la economía del país, el consumo se vino abajo, o sea, eso nos repercutió mucho en el tema de las ventas, porque pues nosotros somos una empresa de consumo masivo y pues nuestros principales clientes son los supermercados. Entonces, pues hubo un receso en el consumo, pues que eso hizo que Manitoba pues se desequilibrara un poco en su nivel de ingresos. La primera exportación al Ecuador, que fue una crisis de Colombia del año 99, luego nos hace ese pedido del Ecuador, entrábamos demasiado apretados porque algo que estábamos entregando a las 14 y todo eso, y de un día para otro suplir un mercado el ecuatoriano que era un contenedor mensual, eso generó traumas. Digamos que la primera crisis yo pienso que de pronto que teníamos que ir paso a paso, que no podíamos desesperarnos, que no podíamos pensar en que esto lo sacábamos adelante en una tarde, ni en un mes, ni en un año, sino que esto iba a ser un trabajo de paso a paso y lo sigue siendo un trabajo de paso a paso
y así es más meritorio, así más bonito, así más gratificante. Pero hay una cosa que nos ha gustado muchísimo, que siempre le dimos la participación al empleado, a la gente, al mismo banco, a todo eso, inmediatamente como que los problemas eran de todos. Entonces cuando el problema es de todos, la solución la damos todos. Entonces, y los triunfos son de todos. No, pues todos los días aprendemos de los empleados, del compromiso, de que todos en la compañía parecemos dueños de la compañía porque hay un compromiso, una entrega, un significado de la responsabilidad muy grande, una honestidad. Yo diría que tienen los valores muy altos y ellos mismos nos han enseñado muchas cosas en la compañía. Eso ha sido muy bonito en la compañía porque es una de las estrategias que tenemos. Vea, tenemos este problema, banco, tenemos esto, el señor del maní. Ayúdenos porque si usted antes necesitamos 10 bultos y era el sobis, como decía él, hay que pagar de contado, ahora necesitamos 20 y ¿qué hay que hacer? Entonces todo eso ayudó. La misma persona que trabajaba y que tenía que trabajar el domingo, pero primero le decíamos, por favor, ¿qué hay que hacer? Y salía de ella. Pues si hay que trabajar el domingo, lo trabajamos. O no era una imposición, sino era qué solución hay. Y esas soluciones que no se nos había ocurrido, inmediatamente salían. No, crear empresas en Colombia pues se dice que es muy difícil, pero también hay muchas entidades y mucha gente que está dispuesto a ayudarlo a uno. Yo podría mencionar varios. Digamos que para nosotros la Fundación Carvajal fue un pilar importantísimo, con Rodrigo Guerrero como director, ProExport en su momento cuando las exportaciones, Alberto José Carvajal, que en paz descanse, hace muy poco murió, que siempre fue la persona que nos estuvo acompañando desde el principio hasta nuestros días, hasta su muerte, siempre preocupado por nosotros, preocupado por el negocio, generando ideas, siempre a él le debemos una gratitud total. Es decir, nosotros, a Jaime Cardona, la 14, tenemos, no podría yo mencionar, es como los ciclistas colombianos cuando ganaban las etapas en el Tour de Francia o en Europa que tenían que mencionar 40.000 patrocinadores porque mucha gente estuvo al lado de ellos, así fue con nosotros, mucha gente ha estado al lado de nosotros, acompañándonos, impulsándonos, ayudándonos, dando la mano en el momento indicado. Entonces puede ser que en Colombia no sea tan difícil hacer empresa cuando uno tiene tanta gente al lado. Luego estamos hablando de una empresa que empezó a crecer, momentos críticos también, pero que empezó a crecer en el mercado de exportaciones. Era una empresa en la que la capacidad de producción era pequeña, pero que empezaban a llegar pedidos grandes, que había que impactar con calidad, con tiempo de respuesta, y que empezó a acelerarse todo ese crecimiento, que empezó a pedir recursos, que empezó a pedir tecnología, que empezó a pedir inversiones en estructura. Digamos, si uno hace empresa con un capital de trabajo inexistente, como fue el caso nuestro, tiene que ir muy despacio, paso a paso, tiene que pasar por momentos muy complicados, momentos difíciles, y esos momentos difíciles son los que van a hacer grande la empresa. Hemos tenido varias crisis. La que más requirió, digamos, de desestimular el empleo fue la crisis con Venezuela. Manitoba empezó de ser una microempresa a una empresa grande que incursionó en los supermercados mayoristas de la ciudad y que después empezó a exportar a otros países de América. Una vez consolidada, debió enfrentarse a las diferentes variables que puede presentar la economía nacional y mundial y buscar diferentes formas para sobrevivir en el difícil mundo del mercado de consumo. Mi hermano estudió ingeniería industrial, tenía un enfoque más industrial, fue cuando pensamos en de pronto llevar a cabo una idea como tal y consolidarla como un negocio. Nos metemos a ley y a la 14 y empieza uno a surtir los almacenes, pero no hay consumo. Toda la vida hemos tenido crisis económica, seguimos teniendo crisis económica, eso es un pan de cada día. Las crisis a veces eran de los pedidos que entraban y uno era el ejército, cuando nos toca surtir al ejército. Hemos tenido varias crisis. La que más requirió, digamos, de desestimular el empleo fue la crisis con Venezuela, que fue hace muy poco, menos de 5 o 6 años. Nosotros
tendríamos que haber hecho un recorte personal ahí, porque era lo lógico, y no lo hicimos. La gente respondió a eso con mucha gratitud, pero con mucho compromiso, y salimos de eso. Eso fue un momento muy oscuro, porque Venezuela representaba para nosotros muchísimo en exportación y muchísimo en el negocio total, y habíamos hecho unas inversiones alrededor del negocio con Venezuela. Bueno, hubo dos crisis. En el año 2002, cuando sucedió el primer cierre de Venezuela, teníamos un mercado nacional que estaba creciendo, Colombia empezó a crecer un poco más, había unos canales todavía que no habíamos explotado, el canal industrial y el canal institucional. Luego volvimos a abrir Venezuela, fue digamos más o menos en el año 2005, pero luego tuvimos nuevamente problemas con Venezuela, que fue más o menos alrededor del año 2008. Y nuevamente pues fue otro problema porque Venezuela era nuestro principal destino de exportación. Nosotros exportábamos a Venezuela y no pudimos volver a exportar pues por el riesgo país, porque pues era muy complicado pues hacer algún tipo de negocio sabiendo pues que por medio estaba el gobierno venezolano. Tuvimos que parar con Venezuela, eso fue muy complicado, perdimos una cartera, fue muy complejo. Vendíamos muchísimo en Venezuela, vendíamos casi más en Venezuela que en Colombia llegamos a vender, era una cosa gigantesca. O sea, no poder exportar a Venezuela, siendo que representaba el 15% de nuestras ventas, pues la parte comercial o la empresa a nivel general se enfocó en otros mercados, por ejemplo en Centroamérica, que son mercados más pequeños, pero pues digamos que se han ido consolidando, se han ido buscando pues el acercamiento con estos países para ir haciendo este acumulado de ventas que representaba Venezuela. En ese momento también nos concentramos en otros países, tuvimos la oportunidad de entrar a Bolivia, de entrar a Perú, de fortalecernos en Ecuador y bueno, de otros países como Cuba. Imagínense nosotros exportando a Cuba, Costa Rica, República Dominicana, realmente se extendió, se abrió el abanico de posibilidades. Pues esto ha permitido pues no llegar al nivel de ventas que teníamos, pero poco a poco hemos ido logrando consolidar estos mercados y eso ha hecho incrementar la participación de las exportaciones. Ahora estamos surtiendo el mercado de afuera y estamos surtiendo el 20% por fuera, exportando. Y creo que uno de los éxitos es que la gente se siga comprometiendo y siga llevando su responsabilidad y siga creciendo también integralmente. Por ejemplo, en el caso de los lácteos o en el caso del maní o de las mismas legumbres, en algunos casos será mucho más barato importar esos productos que producirlos internamente. Entonces, son varios fenómenos. Uno es que se abrieron nuestras fronteras y permite entrar esos alimentos, y por el otro lado, la revaluación del peso hace que se vuelvan más baratos esos bienes. En otras palabras, quitamos las fronteras que habían para entrar al país de los productos y además estamos generando que nuestros productos se vuelvan relativamente más caros y se vuelvan más baratos los de afuera, y esto afectó directamente a los productores de alimentos en el caso colombiano. Siempre cuando hay una crisis ve las cosas muy negras, muy oscuras y no ve nada de un color medio azulito, entonces uno tiende a agachar la cabeza y asustarse mucho. Yo pienso que ahí es donde tiene que uno conservar la calma y siempre pensar que hay una salida al final del túnel, y que uno cuando ve la salida se da cuenta que la salida no era tan confusa, no era tan difícil de alcanzar, y dice, pero ¿por qué no lo pensé en el momento que me confundí tanto? Pero eso es importante, pensar, tener una pausa y ver que la salida está más cerca de lo que uno cree. Yo pienso que esas situaciones difíciles, antes lo que han hecho es que el grupo se complemente y se compacte más. O sea, el ambiente laboral ¿qué te digo yo? Es muy dinámico, porque pues antes lo que tratamos de buscar es cómo solucionar este tipo de situaciones, pues muy internamente, porque pues no podemos hacer mucho hacia afuera pues con el mercado, porque pues tiene su propio comportamiento, pero sí a nivel interior hacemos mucha integralidad.
con el tema de producción, con comercial, con compras, mirando pues cómo hacemos para conseguir nuevos proveedores, por ejemplo, cómo hacemos en el tema de comercial para que podamos tener mayor participación en un determinado canal que sabemos que puede ayudarle a la compañía en términos de rentabilidad de dinero. Y yo pienso que a nivel general se actúa con mucha prudencia, ¿sí? En todas las áreas de la compañía, buscando eficiencias, por ejemplo, en planta. Entonces yo creo que las crisis abren oportunidades. Ahí hemos tenido un grupo bastante creativo y con muchas ganas para que esas crisis las pueda ayudar a trabajar y saber que hay alguna, es como el agua, que por ahí hay alguna salida, pero hay que pensarla bastante y uno es muy cómodo y nos hemos estado tirando y pellizcando para no volvernos y generar comodidad en una compañía. Entonces eso es lo que hemos estado tratando de hacer, que no genere comodidad porque ya empieza la creatividad a bajar. También recuerdo una pues que hace un año, en el 2012, tuvimos un alza de precios de nuestras materias primas principales casi del 60%. Eso pues nos hizo perder mucha rentabilidad porque pues al final pues no le podemos transmitir todo este tema de incrementos a los consumidores, entonces pues nos vimos afectados seriamente pues como en nuestra rentabilidad. Luego estamos hablando de una compañía, digamos la compañía de los últimos 2 o 3 años, que es una compañía que afronta crisis diferentes, crisis en las que tenemos escasez de materiales, escasez de materias primas por el tema de los biocombustibles que están compitiendo con los alimentos en unos casos. Entonces es una compañía que tiene que empezar a diversificar, que ya no tiene que pensar solo en maní. Cuando tuvimos la situación de crisis de la materia prima principal, que es el maní, pudimos extendernos hacia otras nueces, hacia las almendras, hacia las macadamias, hacia los marañones. Cuando el mercado nacional se complicó, pudimos extendernos hacia las instituciones, hacia el canal industrial, hacia el canal institucional. Cuando en este momento que tenemos otros problemas, que tenemos productos de alta competencia, estamos extendiendo también nuestros productos. Estamos saliendo con los arándanos, estamos saliendo con la macadamia con chocolate, la macadamia caramelizada. Es decir, estamos siempre buscando una respuesta hacia las nuevas situaciones que se están presentando. Creo que es algo que ha sido la clave para el éxito de la compañía. A raíz de la crisis, que fue bastante dura, el reto era cómo hacer que el consumidor se interesara en un producto que no siendo el de la canasta familiar, sino de una categoría más abajo, lo llevara más en su mercado. Entonces una de las estrategias fue sacarle todo el potencial a la parte nutricional. Todo el maní y las nueces tienen una cantidad de beneficios a nivel nutricional. Y entonces, digamos lo que en ese momento también a nivel de tendencias en el mundo empiezan a salir productos nutracéuticos con valores agregados a partir de la nutrición. Y empezamos a trabajar consistentemente en esa dirección. Y hoy en día estamos muy satisfechos de haberlo hecho porque además recurrimos a otros mercados, recurrimos a otros negocios, no dependemos de un solo negocio. Entonces nos reinventamos nuevamente algunos productos muy populares, digámoslo así. Empezamos el maní confitado, por ejemplo, le dimos un valor agregado de bajarle los carbohidratos, bajarle el nivel de azúcar. El maní salado, enriquecerlo con ácidos grasos omega 3. El maní confitado también adicionarle vitaminas y darle como todo ese potencial que dice nuestro eslogan de saludable y nutritivo. A los productos, también hacer los empaques más amigables desde el tema de la nutrición, que fuera a incluir la parte nutricional muy fácil de leer, con unas barritas nutricionales por porción, que hacen muy fácil de que cualquier consumidor se arrime a la góndola y pueda identificar claramente qué es lo que se está llevando a la boca. Eso más las estrategias a nivel de empaques, colores, estructuras, realmente provocó una reacción muy positiva en el consumidor y entonces nos fuimos encaminando hacia allá. Después de eso salió una línea premium
que son unas nueces más, digámoslo, más especializadas, también con unos aportes nutricionales más elevados y más característicos dependiendo del tipo de consumidor que puede llevárselos a la boca, como las macadamias, las almendras y todas estas siempre en los empaques resaltando esa parte nutricional, con su contenido de vitaminas y todos los ácidos grasos insaturados que poseen las nueces. Digamos lo que ese ha sido el apalancamiento desde la parte de desarrollo a la que la empresa se ha hecho de argumentos y de trabajo, además de mercadeo, pues también científico, para poder poner en el mercado productos con unos toques de innovación que ya son muy inherentes al producto, pero haciendo que el consumidor cada día sea más consciente de esos beneficios. Tenemos más de 220 familias que trabajan y que dependen de la compañía. Como anteriormente te lo digo, un dinamismo en la gente, un compromiso, unas ganas muy grandes de la gente nuestra, del personal, de los directivos, de sacar la compañía adelante, de ganar participación, de exportar, de tener nuevos productos, que yo pienso que todos estamos contagiados de esa energía y yo no soy la excepción. Nos ganamos el premio Gacela, es un premio que se da por el esfuerzo de las empresas que han perdurado en el tiempo, han generado trabajo. Ganamos el primer lugar del Valle y a nivel nacional ganamos la categoría de innovación entre 5 ganadores. Cuenta con muchas personas a su cargo, es generadora de empleo, tiene mucha responsabilidad social y pues por eso se le dio. Estamos condenados a crecer para poder persistir en el tiempo. Yo pensaría que a nosotros nos toca, digamos, crecer en distribución, crecer en exportaciones, tenemos que seguir creciendo. Manitoba es una empresa caleña creada por los hermanos Gustavo e Ignacio Llano, que ha logrado sobrellevar diferentes crisis gracias al compromiso de los dueños y de los mismos empleados. Entre todos, se han diseñado diferentes propuestas para mejorar la productividad y para incursionar con nuevas materias primas, además del maní. También potenciaron el tema nutricional, mejorando los productos en ese sentido y haciendo que estos valores nutricionales fueran de fácil lectura en los mismos empaques. Nosotros exportábamos a Venezuela y no pudimos volver a exportar pues por el riesgo país. Nosotros tendríamos que haber hecho un recorte personal ahí porque era lo lógico y no lo hicimos. En el 2012 tuvimos un alza de precios de nuestras materias primas principales casi del 60%. Eso pues nos hizo perder mucha rentabilidad. Entonces nos reinventamos nuevamente algunos productos muy populares, digámoslo así. Empezamos el maní confitado. Y empezamos a trabajar consistentemente en esa dirección. Y hoy en día estamos muy satisfechos de haberlo hecho. Ha habido crisis de pronto de flujo de caja, de pronto crisis de ventas, de pronto crisis de personal, de pronto crisis de calidad, y superar esa crisis nos ha enseñado mucho porque cada crisis tiene una estrategia para solucionarla diferente y yo pienso que lo que hay que hacer es no desesperarse, no ver las cosas tan negras como aparentemente parecieran ser, y de esas crisis hemos salido adelante. Yo creo que vendrán muchas más y hay que manejarlas con la misma prudencia. Este negocio ha sido de perseverancia y cuando uno ve alrededor los negocios, compañeros y todo eso, es de perseverancia. Una cantidad de compañías que nos llenan de orgullo han perseverado y han hecho y esas crisis les ha ayudado a subir, pero siempre creer que no es jugar a corto plazo, sino a largo plazo. La perseverancia y la dinámica. O sea, comercial es para nosotros el motor pues, que mueve toda esta compañía, ¿sí? Y desde allí arranca pues ese dinamismo de ellos
y lo que hacemos es, digamos, apoyarlos en todas sus decisiones. Como te digo, la prudencia es buena en estos casos porque pues lo ayuda a uno como a pensar más calmadamente en qué se debe hacer. Nunca ha habido pues como un tema de que vamos a desistir de hacer algo por una situación puntual. Simplemente pues seguimos adelante. No creo como tal que hayamos pensado alguna vez en cerrar, pero sí tuvimos momentos muy, muy complejos donde decíamos, ¿será que vamos a salir de esta? ¿Será que esto sí tiene futuro? ¿Será que esto de pronto es un círculo vicioso que no puede adelante? Pero yo pienso que la perseverancia fue la que nos impidió llegar a cerrar algún día la compañía. Que ha sido básico para el crecimiento de la empresa y para el fortalecimiento de la empresa, el liderazgo que han tenido los socios fundadores. Creo que ha sido un ejemplo para que todas las personas actúen en esa misma dirección. Se dan incentivos para que las personas digan si tienen alguna propuesta para mejorar la productividad, por ejemplo, de cambiar un proceso, o de que esta máquina puede funcionar así, o de que este proceso hagamos algo diferente en este proceso para que la línea sea más continua o para que sea menos costoso, para que no pase por tantas... O sea, hacen como muchas propuestas que finalmente algunas resultan muy certeras y se les toma en cuenta, y por eso pues se premia pues también a los empleados porque pues tienen como esta iniciativa. Y a nivel administrativo lo que hacemos es hacer todas las simulaciones que sea posible, pues para que podamos saber pues a qué nos enfrentamos. Si tenemos que revisar, por ejemplo, los gastos, si tenemos que revisar el tema de las ventas, cómo va a ser el comportamiento, todo eso lo hacemos pues para favorecer pues un determinado mes que tenga problemas. Creo que tenemos personas que llevan muchísimos años, que han hecho parte de la historia de la compañía, que han hecho parte de la construcción de la empresa con sus propias manos, que les preocupa, que les importa y que viven por lo que están haciendo. Creo que eso ha sido clave. Obviamente también ha sido muy importante la llegada de otras personas porque han aportado cosas nuevas, han aportado variantes que de pronto inicialmente no se tenían, pero creo que el consolidar todo ese grupo y el tener esas personas durante mucho tiempo ha hecho de que el compromiso con la compañía sea bastante fuerte. Trato de que el ambiente familiar no se contamine mucho de lo que pasa en la oficina, y creo que así también ellos me pueden ayudar un poco más a levantar el ánimo o a tener momentos menos difíciles cuando lo son. Siempre he tenido un respaldo muy grande, pero total, de mi esposa y mis hijos, como una comprensión y todo cuando hay alguna crisis. Dios lo es todo para nosotros. Como te digo, nosotros tenemos un entorno familiar, venimos de una familia muy grande y todos, la gente, digamos, mis abuelos, mi mamá, que aún vive, pues muy encomendada a Dios, muy creyente, muy siempre de la mano de Dios. Mi padre, mi abuelo, mis abuelos, pues siempre creyendo que Dios es el que nos guía por el camino del bien, y el que haciendo las cosas bien uno puede salir adelante. No, pues sí, yo no tengo una gran lección de vida, pero pienso yo que lo que a mí siempre me ha dado mayor resultado ha sido la constancia, como te lo dije inicialmente, la perseverancia y la disciplina de ponerse una meta, hacerlo con consistencia, hacerlo con una disciplina rigurosa. Yo soy muy disciplinado y eso creo que tiene su valor. Bueno, yo he aprendido en esta empresa, digamos, a luchar por un ideal, a perseverar, a comprometerme con un trabajo, a trabajar en equipo con los compañeros. He aprendido también a tener una familia que es, digamos, una segunda familia, que es casi que una primera, porque se ve uno más con los compañeros que con la familia propia. Creo que eso es. ¿Qué le he aprendido? Pues muchas cosas, empezando porque hay que siempre trabajar por lograr un objetivo. O sea, siempre es buscar la meta, siempre hay que hacer hasta
hasta lo imposible pues para que podamos lograr el objetivo. Yo pienso que esa dinámica y esa integralidad es lo que uno más copia de ellos, de que pues en situaciones que son complicadas no dan marcha atrás, simplemente pues lo que decimos es hay que seguir adelante y que tenemos que entre todos sacar esta empresa adelante, y eso pues nos ha servido a todos y es como el ejemplo que uno le transmite a los empleados nuevos. Que las cosas, ya la hemos visto, no se hacen de un día para otro, y que no se esté buscando con ansiedad el dinero ni el cargo, porque el dinero y el cargo se llega con un trabajo muy a largo plazo, sino con unas ganas de hacer las cosas. Quiero esta empresa pues como mía, o sea, la siento pues muy parte mía, no solamente por los años que llevo, sino porque en esta empresa he aprendido muchas cosas. He aprendido pues del compañerismo, he aprendido pues de que uno debe ser muy integral, he aprendido de que uno perseverando es que saca las cosas adelante. Entonces pues eso lo hace uno como adueñarse de cierta forma de la empresa y querer que salga adelante. Incluso uno de nuestros pilares en nuestras evaluaciones es el compromiso con la empresa, el compromiso con los objetivos, el compromiso con el trabajo. Creo que ese es digamos, uno de los principales valores que tiene la compañía. Nosotros tenemos enumerados los valores y creo que son 7 y recuerdo 2, compromiso y perseverancia. Que perseverancia es siempre buscar el objetivo hasta que se logre. Y compromiso pues es, digamos que está relacionado, que es siempre estar comprometido siempre con la empresa. Creo que eso es uno de los valores principales que tiene la empresa. En un país como el nuestro, donde el desempleo, digamos, no ha podido bajar de 2 dígitos consistentemente, en una ciudad como la nuestra, yo pensaría que la juventud de hoy, los recién egresados profesionales, deberían pensar más en buscar hacer negocios propios y generar empleo. Es una manera de devolverle a la ciudad, devolverle a la sociedad lo que nos ha dado, la educación que nos ha dado, sobre todo, digamos, los estratos altos, antes que irse a emplear a una multinacional o una compañía, pensar en ver si pueden devolverle de alguna manera, con toda su capacidad, su profesionalismo, su capacitación, de poder generar empleo. Y siento un compromiso y una responsabilidad de que ya ese producto ya no es un producto casero nuestro de ahí, sino que ya es un producto que está representando una región, que está representando la región nuestra del Valle, que está representando a Colombia. No, pues en 10 años quisiera estar en la compañía, quisiera poder tener la oportunidad de que mis hijos y los hijos de Ignacio pudieran acompañarnos en la parte de hacer compañía, de hacer empresa, que pudiera ser parte activa. Quisiera poder estar disfrutando mis hijos, pero quisiera seguir trabajando. Creo que me veo en la compañía trabajando. Si Dios me da salud, pues sí, puedo seguirlo haciendo.